funcionarios, no solamente Caputo, también el director del ARCA, pero todavía no hay en las decisiones un anuncio sobre hay mucha gente que factura y trabaja en el exterior viviendo en la Argentina, ¿verdad? ¿Qué tal, María Laura? ¿Cómo estás? Muy bien. Sí, efectivamente. Esto es lo que se conoce como fuente de renta externa o de renta exterior, que tiene que ver con aquellos que, estando en la Argentina, por ejemplo, chicos que programan, que trabajan en servicios diversos, cobran con una cuenta en el exterior y después traen o no su dinero. Eso por está ejemplo, claro. Formalmente excluido del decreto que se conoció el día viernes. Y eso yo creo que habría que tenerlo en cuenta porque es parte del ingreso de argentinos y que deberían... Son ingresos legales, en ese caso, totalmente, ¿verdad? Sí, claro. Son estos ingresos que los chicos los hacen facturar por PayPal o los cobran por este tipo de aplicaciones. Exactamente, en general... ¿Estamos hablando solo de gente chica, joven? No, pero en general, por ejemplo, toda la industria del conocimiento, lo que se conoce como la industria del conocimiento, programadores, software, consultorías de grandes consultoras internacionales, cobran de esa manera, en muchos casos, y trabajan en la Argentina, pero pueden trabajar para una empresa americana, una empresa de la India o una empresa de Colombia, digo, y digamos, trabajan desde aquí y perciben afuera, y en general, hasta ahora, justamente aprovechando, hoy ya no, pero aprovechando la brecha cambiaria, dejaban el dinero afuera en una cuenta en Uruguay o en algún otro país. Claro, porque además es un lío traerlo todavía, ¿eh? Sí, claro. Digo porque digamos, uno conoce gente que es de la familia, por ejemplo, y que trabajan remoto, trabajan afuera, y es un lío traerlo, no es sencillo. No. Y todo esto no está tenido en cuenta, es raro, porque es mucha plata, ¿no? Si lo sumamos. Bueno, es una industria, la del conocimiento en general, digamos, una industria que ha venido creciendo, a la que el Estado le ha dado un fomento importante, digamos, desde los años 2000. Fue parte del Estado presente, si se quiere, en ese sentido. ¿Esto es una decisión de economía directo? ¿Es una decisión, o sea, es Caputo el que lo tiene que anunciar antes del 1 de junio? Es una decisión del ARCA. Del ARCA. Claro, exactamente, es una resolución entonces del ARCA. Tendríamos que hablar, chicos, con el titular del ARCA, porque no es un tema menor. Hay mucha gente que trabaja remoto y cobra en el exterior. Por supuesto, es así. Mucha. Y debería poder fácilmente incorporarla aquí a la Argentina. Sí, exactamente. Yo tengo la impresión que, bueno, que son... A ver, María Laura, es parte de este proceso que se inició la semana pasada, del cual todavía no conocemos, por ejemplo, el texto del proyecto de ley, del cual no conocemos, apenas empezamos a conocer. Va a haber que mirar todo el tiempo resoluciones del Banco Central, resoluciones de la FIP. Noticia en desarrollo, decimos. Es una noticia en desarrollo, pero es un cambio importante. Entendemos, pero sí se nombró el proyecto de ley, que sería... digamos, fue anunciado, y como como este esquema empieza a funcionar el 1 de junio, este es un tema que hay que resolverlo antes. Claro, ¿no? porque si no podés ingresar a lo que se conoce, que sí ya se conoce, el régimen simplificado de ganancias, que es lo que de alguna manera el gobierno busca, digamos, captar o capturar a todo ese mundo de monotributistas que están en esa situación un tanto híbrida, que no son empleados en relación de dependencia, ni tampoco son informales por completo, que a veces facturan, a veces no facturan. Entonces, aquellos que ingresen al régimen simplificado de ganancias, por ejemplo, van a poder blanquear o exteriorizar sin que nadie le pregunte nada, por ejemplo, aumentos patrimoniales, y si no lo hacen, probablemente el ARCA les vaya a cuestionar a partir del año que viene. Esto empieza en junio y es para ganancias del año próximo. ¿Por qué se los cuestionaría? ¿Por qué no lo pueden dejar en el exterior si es plata, dinero bien ganado? No, yo me refiero a los monotributistas que sí están incluidos y que va a haber incentivos desde el punto de vista patrimonial para evitar justificar incrementos patrimoniales que hasta ahora no han mostrado. Pero presten atención a los que no están incluidos, porque deberían estar incluidos en las próximas horas. Estamos hablando de gente que trabaja y factura desde la Argentina y que, bien dice Ricardo, en la industria del conocimiento, pero también en otras industrias. Sí, por supuesto, consultorías en general. Hay miles de consultorías y de gente que trabaja remota para el exterior. Absolutamente. Y esto, a ver, el equipo económico lo presenta este tema como un cambio cultural. ¿Es un cambio cultural si lo pensás en perspectiva? A ver, es un intento, yo te diría, muy ambicioso, de poner en actividad
más de 200.000 millones de dólares que se calcula los argentinos tenemos fuera del sistema. Sí. Cuando digo fuera del sistema, lo podemos tener en nuestras casas, en el colchón, digamos, en una caja de seguridad no declarada en el banco. Digo, están en la Argentina, pero no circulan. Pueden estar fuera del país también. No circulan de manera, exactamente, no circulan de manera formal, ¿sí? A ver, es difícil que en el corto plazo esto tenga un impacto macroeconómico significativo. Básicamente, ¿por qué? Primero, porque no se conocen todavía los detalles. Hay que ver si el Congreso finalmente avala una ley de este tenor, del cual tampoco conocemos el texto. Pero me parece que desde el punto de vista, si se quiere, de la simplificación tributaria, ayuda a flexibilizar algunas operaciones que hasta ahora se venían haciendo por afuera y que por lo menos hasta 50 millones de pesos por mes se van a poder hacer por adentro de los bancos. Le voy a preguntar a Fara ahora si que él cree que esto es un cambio cultural o no, pero antes quiero compartir con ustedes qué es lo que dijo Cristina Kirchner al respecto, porque dijo de todo, dijo que esto era una bomba de humo, pero también salió a empatizar con el equipo económico en un tema, mirá. Hablan de 50 millones de pesos por mes. Y yo sé que muchos, los he escuchado, compañeros por ahí o periodistas hablar del narcotráfico, muchachos, 50 millones de pesos por mes el narcotráfico, es joda, no, en serio, olvídense, no existe. Critiquemos por otras cosas, pero no hablemos pelotudeces, es lo único que les pido a todos y a todas. Porque la verdad que si nosotros salimos por la tele a hablar de que con 50 millones de pesos van a lavar el narco, se nos van a matar de risa los narcos que nos están mirando por televisión en Nordelta, en Puerto Madero, en Rosario, en todo. Vamos, déjenme de joder. ¿Qué decís, Claudio, sobre esta Claudio Jacqueline, como siempre con nosotros los lunes? Cristina sabe de lo que habla de tener el canuto, en primer lugar. Ah, muy bueno eso, claro. Segundo punto. Cristina tiene canuto. Segundo punto. Cristina empatiza no con el gobierno ni con el equipo económico, empatiza con una cantidad de votantes más o menos cercanos que ella misma admite que se le fueron y que no vuelven al peronismo aunque estén en desacuerdo con el gobierno y que en algún punto tienen esa situación. Bueno, está empatizando con la estrategia del gobierno, sí, que no es que la gente se vaya justamente. Coinciden en hablarle a una sociedad que por las razones que conocemos de cepos cambiarios, corralitos, corralones, etcétera, que hemos vivido los argentinos, llegaron a que la gente guardara los ahorros en eso. Entonces, Cristina, pero vos entendés, Claudio, entiendo que no, la intención no es empatizar con Caputo, pero vos entendés que Cristina, minutos antes, años antes, si querés, hubiera dicho, sí, los que se guardan los dólares, que no los gastás. ¿Te acordás que a un señor mayor que quería ahorrar para sus nietos le hizo bullying? 100 dólares. 100 dólares hacía bullying. Claramente, primero, tengamos en cuenta, Cristina, los años impares se vuelve pragmática. Todos los años impares se vuelve pragmática. Correcto, de hecho, perfecto. Hizo candidato a sus dos enemigos internos principales en los años impares. Sí. Alberto Fernández y Sergio Massa. Sí. El discurso de ayer hay que verlo bajo esa lógica. Ella adopta un discurso extremadamente pragmático, hace una autocrítica, desacomoda a sus rivales internos, que tienen menos flexibilidad para esto. ¿Lo podés decir los Kicillof de la vida? De hecho, Kicillof hoy sale a decir, nosotros vamos a mantener los controles en ARBA, que Arca dice no los vamos a hacer. Bueno, correcto. Claramente Cristina desacomoda a los propios, desacomoda a los ajenos y adopta una política muy pragmática en estos casos. En este tema, Carlos Fara, ¿qué pensás de esto que hizo Cristina? ¿Qué pensás en general del cambio cultural, si es que lo va a haber a mediano plazo, y de lo que dijo Cristina, Carlos? Bueno, primero te diría que más que cambio cultural, me parece que es la formalización de algo que ya existe, ¿no? Correcto. Bueno, no existe que ingrese al sistema, ¿no? No es, digamos, en realidad cualquiera que compraba por lo menos una propiedad, sí. Todo el mundo pagaba en dólares sí. y te exigían dólares, sí. obviamente, con lo cual desde ese punto de vista no hay ninguna novedad. Que después se extienda, me parece, digamos, que ya ahí a la calle, digamos, ¿no? Al cotidiano, me parece que ahí ya probablemente después opinará Ricardo mejor sobre eso, me parece que eso va a llevar un tiempo, ¿no? Sí. Porque, sí. digamos, de todas maneras,
a vos te pagan, en general te pagan con pesos. Pero el planteo apunta, y esto es lo que a mí me parece más interesante, a un poquito visibilizar de lo que no se habla, ¿no? A ver, hay una parte en la que hay riesgos y es lo que hay que controlar, pero hay otra parte en la que facilitame la vida, ¿no? Facilitámela, porque también hay gente que tiene canuto, lo hemos hablado con Claudio la semana pasada, que tiene canuto de plata blanca, Carlos. Totalmente. Sí, claro. La vuelve negra. Y la vuelve negra, justamente. Y no la vuelve negra para no pagar impuestos. Pero la vuelve negra porque ya pagó. Tiene miedo del sistema. Y no podía acceder al mercado formal de dólares. Ese es el problema. Durante muchos años, los argentinos estuvimos incapacitados de comprar dólares de manera oficial. Estaba prohibido. En la época de Cristina estaba prohibido comprar dólares. Digamos, en la época, digamos, de Alberto Fernández también. Bueno, de hecho, sí. Ricardo, cuando en la Argentina empezó lo del dólar MEP, el dólar bolsa, el CCL, que se hizo masivo para muchísima gente, aún seguía existiendo un mercado negro. Claro, exactamente. Un mercado negro, porque el 50% de la economía en este país es negra. Sigue siendo negra. Entonces, siendo negra. Tenemos que entender eso. Y mucho de esa economía informal buscaba resguardarse en lo que consideraba la moneda de referencia, la moneda dura, que era el dólar, menos era el euro. Pero esto era la realidad que afrontaba una enorme cantidad de argentinos. Y no podemos sigue afrontando. Estamos esperando que suceda, ¿no? Y hay un punto importante más. Esto no es una dolarización en el sentido de que los impuestos se van a seguir pagando en pesos. Y eso el gobierno lo ha enfatizado mucho. Esto es una suerte de, insisto, búsqueda ambiciosa, muy ambiciosa a mi juicio en el corto plazo, de poner en valor y de poner a competir al dólar con el peso. Peso que hoy está fijo. ¿Cómo sería la competencia? Bueno, a ver, lo que aspira el gobierno dice, yo tengo superávit, como tengo superávit no emito pesos. Sí. Entonces los pesos que circulan son los que hay y son los que van a seguir existiendo a lo largo del tiempo. O sea, entra dólares si querés gastar. Exactamente, si vos tenés necesidades de cash, tenés que vender tus dólares. Claro, ese es un poco el objetivo. Ahora, también el objetivo sería, como dijo Claudio recién, esta economía en negro, sacarle un poquito de negro. ¿Ayuda a esto a que una parte de a poquito, porque nadie confía? Mira. Hoy escuchaba al titular del Arca que decía, nosotros vamos, en este gobierno les aseguro que a los pobres ahorristas que tienen su canuto, que pagaron impuestos por eso, a los que no se animan, no los vamos a tocar. Pero ¿y después? Pero bueno, a ver, por eso mismo. Por eso hablo de cultura. El blindaje legal va a tener que ser realmente muy, muy detallado, muy preciso. Sí. Y básicamente al final del día se trata de confianza, se trata de credibilidad, no solo en el gobierno actual, sino también en la clase política. La gente, digo, es una apuesta muy, muy seria, y digamos, Carlos me mira y me asiente. Creo que hay un punto ahí que es un activo básico. La confianza en la política económica es absolutamente central. Y en este caso, que se sostenga. Que se trata de ahorros, porque al final del camino el gobierno quiere que consumamos ahorros al final del día. Bueno,